Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Me emociona mucho estar aquí con ustedes una vez más, trayéndoles un contenido que créanme les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, ese universo fascinante lleno de glamour, drama y por supuesto mucho salseo. Y es que, ¿quién no ama un buen escándalo? Hoy vamos a hablar de un momento épico, de esos que hacen temblar los cimientos de la farándula, de un suceso que arrasó con todo y que involucra a dos nombres que seguro les suenan muchísimo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, como lo escuchan. El escándalo, el momento que marcó un antes y un después. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada foto y cada declaración que hizo arder la web. Pero antes de empezar a meternos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Me ayudarían muchísimo. Además, ya saben, me encanta leer sus comentarios y saber qué les parece cada vídeo, así que no duden en dejar su opinión al final. Ahora sí, ¿listos para el escándalo? El mundo de las series turcas, como saben, es un hervidero de emociones, amores, odios y por supuesto mucho drama. Y cuando hablamos de drama, hablamos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Ambos son actores de renombre con una trayectoria impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Burak, conocido por su papel en Kara Sevda y por su indiscutible atractivo, y Neslihan, una actriz talentosísima que ha protagonizado series como Amor Eterno y La hija del embajador. Sus nombres por sí solos ya evocan imágenes de lujo, elegancia y sobre todo, un talento interpretativo que los ha catapultado a la cima de la industria del entretenimiento. Pero más allá de sus logros profesionales, sus vidas personales, en especial sus relaciones amorosas, siempre han sido objeto de un intenso escrutinio público. Y fue precisamente esa combinación de fama, éxito y vida sentimental la que detonó el escándalo que hoy nos ocupa. Ahora, ¿por qué se armó tanto revuelo? ¿Qué pasó entre ellos? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder en el tiempo y analizar el contexto. Burak y Neslihan no solo son colegas, sino que en su momento protagonizaron juntos una serie que marcó un antes y un después en sus carreras. La química entre ellos en pantalla era innegable, tanto que los rumores de un romance fuera de ella comenzaron a circular con fuerza. Esa chispa, esa conexión que se veía en la pantalla, traspasaba el límite de la ficción y se instalaba en el imaginario colectivo. Los fans, ávidos de romance, comenzaron a especular, a analizar cada mirada, cada gesto, cada interacción fuera del set. Por un lado, tenemos a Burak, que ya era una estrella consolidada y que en ese momento estaba en una relación seria con Fariye Evcen, una actriz también muy famosa. Fariye, con su belleza y talento, era una de las actrices más queridas de Turquía y su relación con Burak era vista como una de las más sólidas y glamurosas del panorama mediático. La pareja, que irradiaba perfección, era el sueño de muchos y la envidia de otros. Por otro lado, Neslihan, igualmente una gran estrella, con una vida sentimental más discreta. Su imagen pública era impecable, centrada en su trabajo y en mantener una cierta distancia de los focos. Esto, sin embargo, no impidió que su nombre se viera involucrado en el torbellino de rumores que se avecinaba. La especulación crecía a medida que los fans observaban cada detalle, cada mirada, cada interacción entre ellos. Las redes sociales explotaban con teorías, fotos trucadas y montajes que alimentaban los rumores. Se creaban perfiles dedicados a la pareja, se analizaban sus publicaciones en Instagram y se buscaban pistas en cada comentario. La expectación era máxima, y cualquier detalle era interpretado como una señal de que algo más estaba pasando. La prensa, por supuesto, no se quedaba atrás, avivando las llamas de la curiosidad y publicando noticias y rumores que mantenían el interés del público. ¿Pero qué ocurrió exactamente? ¿Hubo un romance prohibido? ¿Una traición? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que nunca sabremos la verdad absoluta. Lo que sí sabemos es que la situación escaló rápidamente. Los medios de comunicación turcos se volcaron en el tema, publicando supuestas pruebas, entrevistando a supuestos testigos y analizando cada gesto de los actores. La presión era enorme tanto para Burak y Neslihan, como para Fariye Evcen. La especulación se convirtió en una bola de nieve que rodaba cuesta abajo, arrastrando consigo la reputación de los involucrados.
Los titulares sensacionalistas y las portadas impactantes se multiplicaron, alimentando la morbosidad y la curiosidad del público. En este punto, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Los fans divididos entre quienes apoyaban a Burak y Farideh, y quienes soñaban con un romance con Neslihan, se enfrentaban en una batalla campal de comentarios, mensajes y publicaciones. Las discusiones eran constantes y la tensión se palpaba en el ambiente digital. Los hashtags relacionados con el tema se volvieron virales, y la conversación online se extendió a todos los rincones del mundo. El ciberespacio se convirtió en un campo de batalla donde los fans defendían a sus ídolos, acusaban a los rivales y propagaban rumores y especulaciones. En medio de todo este caos, un evento en particular fue el que encendió la mecha del escándalo. Y es que en el mundo de las celebridades, una foto, un vídeo o una declaración malinterpretada pueden causar un terremoto. Y así fue. Una foto aparentemente casual, en la que se veía a Burak y Neslihan en una situación comprometida, comenzó a circular por internet a la velocidad de la luz. No voy a entrar en detalles de lo que mostraba la foto, ya que la información es pública y fácil de encontrar, pero sí les puedo decir que fue el detonante. Fue el momento en que la especulación se convirtió en una certeza para muchos, y la confianza en las relaciones de los actores se puso en entredicho. La foto se viralizó rápidamente y las reacciones no se hicieron esperar. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias jugosas, no tardaron en amplificar la noticia. Las especulaciones se dispararon, y el nombre de Farideh Evcen, la pareja de Burak en ese momento, resonó con fuerza. ¿Cómo reaccionaría Farideh? ¿Se quedaría callada? ¿Tomaría represalias? La expectación era máxima y la presión sobre todos los involucrados se incrementó exponencialmente. Los periodistas se lanzaron a la caza de declaraciones, buscando la reacción de Farideh y tratando de obtener la primicia sobre la supuesta infidelidad. La presión mediática se hizo insoportable. Los paparazzi perseguían a Burak y Neslihan a todas partes, buscando la foto definitiva, la prueba irrefutable. Las entrevistas, las preguntas indiscretas, la invasión a su privacidad, todo esto se convirtió en el pan de cada día de los actores. Sus vidas personales se volvieron un espectáculo público, y cada movimiento era analizado, juzgado y criticado. La persecución de los medios de comunicación era implacable, y la pareja se veía obligada a tomar medidas para proteger su intimidad. Ante esta situación, tanto Burak como Neslihan se vieron obligados a pronunciarse. Las declaraciones fueron cuidadosas, intentando minimizar el impacto de la situación. Pero la verdad es que ya era demasiado tarde. El escándalo había estallado y la imagen de ambos actores, y sus relaciones personales, se vieron afectadas. Intentar controlar los daños en ese momento era prácticamente imposible, y las palabras de los actores fueron analizadas y diseccionadas al detalle, buscando cualquier atisbo de verdad o contradicción. Burak, por su parte, intentó defender su relación con Farideh Evcen, negando cualquier tipo de romance con Neslihan y afirmando que todo era producto de la imaginación de la gente. Su postura era clara: defender su relación actual y minimizar el impacto del escándalo en su vida personal. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con escepticismo por muchos, quienes veían en su respuesta un intento de ocultar la verdad. La tarea era ardua y la credibilidad de Burak se veía afectada por las circunstancias. Neslihan, por su parte, optó por el silencio, pero el impacto de la situación era evidente. Su imagen, que hasta ese momento era intachable, sufrió un duro golpe. La especulación sobre su vida personal, y la posible participación en el escándalo, empañaron su reputación y la obligaron a tomar distancia de la situación. Evitar cualquier declaración, o cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado, se convirtió en su estrategia para intentar salir indemne del escándalo. La dificultad de la situación se reflejó en su rostro y en sus acciones, mostrando el impacto emocional que la situación estaba teniendo en ella. La respuesta de Farideh Evcen fue un tanto ambigua al principio, pero con el tiempo, su postura se volvió más firme. En diferentes entrevistas dejó claro que confiaba en Burak, pero que la situación había sido muy dolorosa para ella. La confianza, el perdón y el tiempo fueron los elementos clave para superar la crisis. Su reacción, aunque tardía, dejó claro que la relación entre ellos no se vería afectada, y que su amor era más fuerte que los rumores y la especulación mediática. El apoyo incondicional de Farideh fue fundamental para que Burak pudiera afrontar la situación y salir fortalecido. A partir de ese momento, la relación entre Burak y Neslihan se enfrió considerablemente.
Aunque ambos siguieron trabajando en el mundo de la actuación, los proyectos en los que participaban ya no los juntaban. El contacto entre ellos se redujo al mínimo, y la imagen de la química que tenían en la pantalla quedó empañada por el escándalo. La situación creó una barrera infranqueable entre ellos, y la posibilidad de volver a trabajar juntos se desvaneció. La amistad y la complicidad que alguna vez existió, se vieron afectadas por la presión mediática y por las consecuencias del escándalo. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que el mundo de las celebridades es cruel. La fama, el dinero y el éxito tienen un precio, y ese precio a veces incluye la pérdida de la privacidad y la exposición pública de los sentimientos. La vida de las celebridades se convierte en un espectáculo, y sus errores son magnificados y exhibidos ante el mundo. La presión constante, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta son algunos de los desafíos que enfrentan las estrellas. Segundo, que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para difundir información, pero también para crear falsas expectativas y alimentar rumores infundados. La rapidez con la que se difunden las noticias, la facilidad con la que se manipulan las imágenes y la anonimidad que ofrecen las redes sociales hacen que los rumores y las especulaciones se propaguen a gran velocidad. La falta de verificación de la información y la polarización de las opiniones son algunos de los riesgos asociados al uso de las redes sociales. Tercero, que el amor y la lealtad son valores fundamentales, y que las relaciones deben basarse en la confianza y el respeto. La fortaleza de una relación se pone a prueba en los momentos de crisis, y la confianza y el respeto son esenciales para superar las dificultades. La comunicación abierta, el apoyo mutuo y el perdón son herramientas valiosas para fortalecer las relaciones y afrontar los desafíos. El impacto del escándalo en las carreras de Burak y Neslihan fue notable. Burak, aunque su relación con Farid Evcen sobrevivió a la crisis, tuvo que lidiar con la desconfianza y la especulación que generó el escándalo. Su imagen pública se vio afectada, y tuvo que esforzarse para recuperar la confianza de sus fans y del público en general. A pesar de todo, su talento y su carisma le permitieron seguir cosechando éxitos profesionales. Neslihan, por su parte, sufrió un golpe más duro. Su imagen, que hasta ese momento era impecable, se vio empañada por las especulaciones y los rumores. Tuvo que enfrentar críticas y juicios, y su reputación se vio afectada. Sin embargo, su talento y su profesionalismo le permitieron superar la crisis y seguir siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Años después del escándalo, la vida de Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha tomado rumbos diferentes. Burak, tras superar la tormenta mediática, contrajo matrimonio con Farid Evcen en 2017, y ambos han formado una familia. Su relación, que se vio puesta a prueba por el escándalo, se ha consolidado con el tiempo y ha demostrado ser una de las más sólidas del mundo del espectáculo turco. Su presencia en las redes sociales, a menudo compartiendo momentos familiares y profesionales, muestra la felicidad y la estabilidad que han logrado. Burak además ha continuado su exitosa carrera en la actuación, protagonizando series y películas que han sido aclamadas por el público y la crítica. Neslihan, por su parte, también encontró la felicidad en el amor. Se casó con Kadir Doğulu en 2016, y su relación ha sido un ejemplo de estabilidad y complicidad. A pesar de las dificultades y los rumores que siempre han rodeado su vida, Neslihan ha mantenido una postura firme y discreta, enfocándose en su carrera y en su vida personal. Su talento actoral, reconocido a nivel internacional, le ha permitido protagonizar proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su estilo, su elegancia y su dedicación al trabajo la han convertido en un referente para muchas jóvenes que aspiran a triunfar en la industria del entretenimiento. El escándalo entre Burak y Neslihan, aunque doloroso y polémico, dejó una serie de lecciones importantes. En primer lugar, demostró la fragilidad de la privacidad en el mundo de las celebridades y el poder de las redes sociales para difundir información, ya sea verdadera o falsa. En segundo lugar, evidenció la importancia de la confianza, la lealtad y el respeto en las relaciones, y la capacidad de superar las adversidades cuando existe un verdadero compromiso. En tercer lugar, puso de manifiesto la importancia de la comunicación, la honestidad y la transparencia para afrontar las crisis y mantener la credibilidad ante el público. En definitiva, el escándalo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue un episodio que marcó un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales. Un evento que demostró la crueldad del mundo del espectáculo, el poder de las redes sociales y la importancia de la confianza y el respeto en las relaciones.
Aunque las consecuencias fueron duras, ambos actores lograron superar la crisis y seguir adelante con sus vidas, demostrando que a pesar de todo, el amor, el talento y la perseverancia pueden vencer cualquier obstáculo. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo sobre el escándalo que arrasó con Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de los hechos, y que se hayan mantenido al tanto de cada detalle. Es increíble ver cómo un simple rumor, una foto o un vídeo pueden cambiar por completo la percepción que tenemos de las personas y de las relaciones. Recuerden que este es mi canal, y me encanta compartir con ustedes los secretos y los dramas del mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿Cómo creen que afectó el escándalo a sus carreras? ¿Qué lecciones aprendimos de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Chao.